Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la cirugía plástica. Veremos en qué consiste esta cirugía, tanto la cirugía reparadora o reconstructiva como la cirugía estética. Nos vamos fundamentalmente a hablar de la mama, nos vamos a centrar a hablar de la mama y de la cara. Veremos qué tipos de cirugías son las más demandadas y los resultados que da. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Paloma Ramón, gracias Paloma por venir. Muchas gracias por invitarme, Juan. Tú eres médico especialista en cirugía plástica y has estado muchos años en la Risaca. Sí, hasta el 2014. Hasta el 2014. Sí. Y ahora estás en tu clínica. Pablo Vera. Gracias Pablo por venir. Gracias, Tú también eres médico especialista en cirugía plástica en el Hospital Virgen de la Risaca. Efectivamente. Sí, y sí. Juan de Dios García Contreras, Juan de Para los Amigos, gracias por venir. Nada, gracias a ti. Y tú eres jefe de sección de cirugía plástica y quemados en el Hospital Virgen de la Risaca. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué riesgos tiene la cirugía estética y qué responsabilidades tienen los que la practican? ¿Cuándo se ven los resultados de la cirugía estética? ¿Son necesarias las cirugías preventivas que dicen los médicos? Si el resultado de la cirugía estética es definitivo. Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Paloma, vamos a empezar explicando qué tiene que hacer una persona para ser especialista en cirugía plástica. Bueno, evidentemente para ser especialista tiene que estar en posesión del título de Medicina y Cirugía y luego aprobar el examen MIR para acceder a la especialidad. En este caso, acceder a una de las 51 plazas que oferta el Sistema Nacional de Salud en cirugía plástica a lo largo de todo el territorio español. Son las mismas del año pasado, 51 plazas para todo el territorio español. ¿Solo 51 plazas? Solo 51. No, es que es una especialidad muy demandada, sí, es una especialidad muy demandada. Sí, pero a pesar de ser muy demandadas, son muy pocas las plazas que ofertan, ¿no? Sí, quizás sean pocas. No todos los hospitales tienen la capacidad de ofertar formación en cirugía plástica. Nosotros en Murcia tenemos la suerte de contar con una plaza que además se coge con unos excelentísimos números. ¿Y cuáles son las cirugías que más demandan los hombres y las mujeres? Bueno, vamos de manera a ver. global. De manera global, a partir del 2014, desde luego, la cirugía que más demandan las mujeres es la mamoplastia de aumento. La mamoplastia de aumento. Luego, claro, habría que centrarse en franjas de edad, pero mamoplastia de aumento, mastopesia de aumento, rinoplastia, liposucción y luego ya pues a partir de los 50-55 años quizá la cirugía de la cara, blefaroplastia, fundamentalmente, hablando de cirugía, no de medicina, hablamos de cirugía plástica, que sois vosotros exactamente, no de medicina estética, que también se demanda mucho. Muy bien. Bueno, vamos a centrar en la mama, Pablo. En la cirugía estética de la mama, aunque ya Paloma nos ha comentado algo, lo que más se demanda es... Sí, pues fundamentalmente, bueno, varía sobre todo según la región geográfica y así como el rango de edad en el que nosotros estemos focalizados, pero así a grandes rasgos, la mamoplastia de aumento, como ha comentado la doctora Ramón, y es una de las cirugías que más demanda tiene en los últimos años, que consiste en la colocación de un implante mamario pues, para aportar un poco de volumen en una mama que puede estar escasa del mismo.
Y así, por otro lado, también la elevación de la glándula mamaria con o no el empleo de un implante complementario, es decir, la mastopesia de aumento. Vamos a ver, Juan de, entonces, explícanos bien qué es la mastopesia, cómo se hace y qué resultados se suelen obtener, si la gente se queda contenta. Bueno, la mastopesia es una palabra que parece que a algunos les cuesta pronunciar y sobre todo a la gente le cuesta entender el concepto de mastopexia, ¿no? La mastopexia la utilizamos, o el concepto de mastopexia se utiliza para reposicionar, vamos a decir, fijar y reposicionar la estructura mamaria, ¿no? Tanto la posición de la glándula mamaria y consecuentemente pues la piel que la acompaña. Cuando se produce o cuando se necesita, digamos, o se plantea que esto es una cirugía que hay que hacer, pues cuando se ha producido una distensión de las estructuras mamarias por aumentos de peso importantes, a veces por situaciones fisiológicas como la lactancia, y en otras personas, pues bueno, pues sencillamente por la fuerza, como decimos, por la edad y por la fuerza de la gravedad. Siempre decimos que los tejidos nosotros tenemos que luchar contra la fuerza de la gravedad, ¿no? Para reposicionar las cosas. Y entonces básicamente ahí es cuando se produce la indicación quirúrgica, y la indicación quirúrgica consiste en reposicionar estos tejidos. Por lo tanto, hay que hacer unas incisiones cutáneas más o menos extensas y hay que hacer también una remodelación mayor o menor de la glándula. Existen diversas situaciones en las cuales se hace la mastopexia. La mastopexia se hace a veces solo porque consideramos que la paciente considera que tiene un volumen suficiente para reposicionar ese volumen mamario. En otras ocasiones la mastopexia puede ir asociada a un aumento mamario con implantes o con otros métodos, como ya veremos si tenemos tiempo de comentarlo, como puede ser el injerto o el autoinjerto graso. Y en otras ocasiones, bueno, pues sencillamente incluso añadimos una cierta reducción de tejido cuando consideramos que el peso de la mama es un poco excesivo para poder mantenerlo. Y el kit de esta cirugía, pues de la cuestión está en la durabilidad, cómo vamos a conseguir que ese efecto sea lo suficientemente duradero, ¿no? Para lo cual pues hay veces que tenemos que cambiar más cosas o no, y tenemos que discutir con las pacientes la necesidad o no de utilizar pues implantes y otras cosas, y ahí es donde esta técnica se convierte en una de las quizás más demandantes desde el punto de vista de la técnica, de la indicación y tal, porque es verdad que cada día, digamos, se ha hecho más frecuente. Antes quizá no era tan frecuente, hace años, y se ha ido derivando hacia ese tipo de cirugía, y muchas veces nos encontramos con que no es sencillo acertar y dar un poco con de qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Por lo que cuentas, sí. Claro, uno tiene la idea del término mastopesia, que sería como centrar la mama en su posición habitual, pero claro, ya habla de que a la vez podéis hacer reducción o aumento con o sin prótesis, o sea que el tema es más complejo de lo que la palabra en sí se dice. Sí, porque realmente lo que ocurre aquí es que pues hay unas, digamos, vamos a llamarle ligamentos o tractos fibrosos que unen la glándula mamaria a los tejidos más profundos, y eso por un lado, y luego tenemos por otro lado la piel, ¿no? La situación de la elasticidad, la distensión, si hay estrías, si no. Claro, esos dos factores van juntos y hay que intentar corregirlos a la vez, y ya digo que no siempre es fácil, hay unos casos más favorables y otros que son más complejos, y eso hay que explicarse a los pacientes. Muy bien. Y Paloma, ya sabemos lo que es la mastopesia, pero ¿qué es la mamoplastia? Bueno, la mamoplastia en el sentido estricto de la palabra sería cualquier actuación que hacemos sobre la mama, pero a pie de calle, en la consulta, cuando un paciente te dice ¿cuál es el motivo de la consulta? Y te dice es una mamoplastia, lo que se está entendiendo claramente es mamoplastia de aumento mamario. La mamoplastia, lo que a nivel a pie de calle se conoce es la mamoplastia de aumento. Lo que pasa es que la mamoplastia, pues como decía Juan de, engloba mamoplastia de aumento, mastopesia de aumento, mamoplastia de reducción, pero... Sí, el concepto lo has dejado tú claro, que es que mamoplastia es toda intervención sobre la mama. Claro, cualquier intervención quirúrgica que se hace sobre la mama, reconstructiva, claro, sí, también, pero... cuando una paciente dice quiero hacerme una mamoplastia, está refiriéndose a una mamoplastia de aumento. Sí. Muy bien. Y Pablo, ¿qué mujeres serían buenas candidatas para la cirugía estética de la mama? Pues fundamentalmente mujeres que estén sanas, sobre todo, y que si tienen antecedentes que no sean unos antecedentes importantes que supongan un riesgo
tanto para la cirugía en sí como para la recuperación postquirúrgica. Ideal también sería que tenga unas expectativas realistas sobre el resultado, así como la durabilidad del mismo, y por otro lado que también pues, que sean mayores de edad. Quiero decir, pues, no sé si habrá tiempo para comentarlo, pero bueno, sobre todo, sí, pero sobre es todo que, eso. lo que yo creo que una labor vuestra muy importante son porque las expectativas es lo que destroza, creo yo, a la gente muchas veces, Sí. pero no solo en el tema de la mamoplastia, sino en cualquier tema. Tú tienes una expectativa grande, te quedas a la mitad y aunque haya sido un éxito, te consideras que estás mal, ¿no? O sea que eso será un trabajo vuestro importante, Sí, ¿no? sí, a veces es complicado que comprendan los riesgos a los que se someten, puesto que esto no es una cosa baladí, sino que se trata de un procedimiento invasivo, que se someten generalmente a anestesia pues, general muchas ocasiones, otras veces con sedación, pero que quiere decir que es un procedimiento que acarrea ciertos riesgos. Es una intervención quirúrgica con todas las de la ley, para aclarar. Efectivamente. Vale. Juan de Dios, vamos a imaginar una mujer que quiere aumentarse el tamaño de las mamas. Siempre ponéis una prótesis, ¿qué otros procedimientos hacéis? Bueno, en general y en la mayoría de los casos se va a seguir utilizando la clásica, por decirlo, prótesis de mama, ¿no? Siempre las prótesis no son las mismas que había hace 20 años, ni hace 30 años, ni siquiera hace 10 años, porque las prótesis van cambiando también, ¿no? Van modificándose en función de los resultados de la investigación. Entonces, las prótesis ya vamos por la quinta, ¿no? O sea, esta generación de prótesis, ¿no? Desde que se iniciaron las primeras prótesis por los años 60, ¿no? Y sigue siendo pues la inmensa mayoría de los casos eso, sobre todo cuando el volumen de aumento que queremos es considerable, es decir, cuando queremos aumentar la mama a más del doble o 3 veces más del volumen, normalmente esos son aumentos racionales, razonables, no estamos hablando de aumentos exageradamente grandes, sino para un aumento normal, vamos a decir, estándar, se siguen utilizando las prótesis. Solo en algunos casos en los cuales el aumento o la paciente desea un aumento mínimo o en los cuales son, digamos, problemas de pequeños defectos secundarios en la mama, incluso de otras cirugías o algunas asimetrías mamarias que ocurren, ¿no? Diferencias de volumen. En estos casos existe la técnica de la transferencia grasa o lipotransferencia, y a mí no me gusta decirlo lipofilling porque es una palabra que parece que es un invento, ¿no? Es una transferencia de grasa o un autoinjerto graso en el cual se hace una técnica de liposucción en determinadas áreas donantes de la propia paciente, se procesa mediante diversos procedimientos que pueden ser variables la grasa para poder, digamos, purificarla y introducirla mediante pues, inyecciones de grasa de forma en el área que necesitemos para recuperar. Es ese tipo de cirugía que vale para muchos defectos, para el aumento mamario también vale, como digo, solo para aumentos pequeños, vamos a decir, o defectos o pequeñas asimetrías. Yo diría que un tanto por ciento pequeño, pero cada vez pues, se va haciendo un poco más. Y esa grasa que saquéis de otras zonas de la misma mujer y que manipuláis de alguna manera y luego la inyectáis, pega bien, por decirlo de alguna manera, porque no se necrosa, es decir, no se mueren esas células grasas. Bueno, eso realmente es un trasplante, ¿no? Bueno, trasplante de grasa, ¿no? Lo que hacemos es sacar esa parte de adipocitos y esas que son células grasas, ¿no? Que se ponen en otro sitio. Es verdad que lo más importante es cómo se produce tanto la extracción como la manipulación o el procesamiento de esa grasa, en el sentido, como te he dicho, de filtrarla o centrifugarla, separar la grasa pura de otros elementos formes, del suero, la sangre, etcétera, etcétera, que no haya contacto con el aire, que parece ser que es otro factor negativo. No utilizamos anestésicos locales para sacar esa grasa, o sí, pero bueno, parece que es mejor no usarlos. Es decir, que dependiendo de la técnica quirúrgica, del cuidado que se haga, del procesamiento que se haga y por supuesto del sitio donde la coloques. La grasa puesta en una piel, en un tejido normal, siempre va a tener más facilidad de sobrevivir que si la ponemos en un tejido pues, muy cicatricial o un tejido radiado. Aunque en la mayoría de las ocasiones, para esos casos es para cuando la utilizamos, ¿no? Porque no tenemos otro medio mejor y nos cuesta, y a veces puede necesitar hacer un segundo lipofilling, pero en unas condiciones de un tejido
no cicatricial, no fibroso, con un lipofilling se puede conseguir, a veces suficiente, y si no, pues siempre hay posibilidad de hacer un autotrasplante de grasa. Sí, muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de la cirugía estética, de los implantes de mama. Muy bien, la palabra cirugía significa etimológicamente trabajar con las manos. Viene de geir, mano, y ergon, trabajo. Geir luego se transcribe como gir y da otros derivados como por ejemplo quiromancia, que es la adivinación con las manos, o quiropráctico, que también es trabajo con las manos. Y la palabra estética viene del griego aesthetikos, que significa dotado de percepción o sensibilidad. Los antiguos filósofos, Platón, Aristóteles, vinculaban esta palabra con la percepción de la belleza y el influjo que esta percepción causa en la mente, y aplicaban este sentido pues, a todos los aspectos del conocimiento, a la música, a la filosofía, a la astrología. Hoy en día, esta búsqueda de la belleza también se ha trasladado al cuerpo humano, y una de las operaciones estéticas más frecuentes es la de mama. Mama etimológicamente viene del latín y significa teta. Los mamíferos, por ejemplo, es un compuesto que tiene esta palabra y significa etimológicamente que lleva fero y mamas. Bueno. De ahí que se realicen ciertos implantes. La palabra implante está compuesta por la preposición in, que es dentro, más planta, que es como en la agricultura, una planta tras plantar o plantar algo, una semilla o un árbol. En este caso, en el cuerpo humano, lo que plantamos ya son objetos perfectamente terminados. Hay que recordar que la percepción que tiene cada uno de sí mismo es muy importante, y trabajar la autoestima también. Quizás sería más recomendable que recurrir a la cirugía sin un motivo altamente justificado. Por ello, póngase siempre en manos y en consejos de los profesionales. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Paloma, varias preguntas en una. Por ejemplo, yo he dicho al principio que íbamos a hablar de la cirugía plástica y que ahí incluíamos la cirugía reparadora o reconstructiva y la cirugía estética. ¿Nos explican un poquito mejor en qué se diferencian esos dos tipos de cirugía? Sí, y luego te haré las otras preguntas. Sí, bueno, en primer lugar decir que la especialidad se llama cirugía plástica, reparadora y estética, y que efectivamente la estética y la reparadora estarían englobadas dentro de un concepto más amplio que sería la cirugía plástica. Pero si tuviéramos que decir en qué se diferencia, la palabra clara sería en su finalidad. Mientras que en una cirugía reparadora nosotros lo que estamos tratando es una anomalía, un defecto, una alteración de la función que puede estar producida por un proceso oncológico, por una quemadura, por un accidente, por una malformación congénita. En la cirugía estética estamos tratando de modificar, de cambiar, de realzar en definitiva una parte de la anatomía que no es del agrado de la paciente, que no necesariamente quiere decir que esté mal, sino que ella esa parte quiere, quiere agradar. Entonces, pues es realzar esa parte con la que ella no está en el agrado, no es de su agrado, es decir, la diferencia sería la finalidad. Y ¿crees tú que hay pacientes que necesitarían porque habrá personas muy sensatas que no se ven bien y quieren hacerse normal, sí, pero hay personas que se puedan considerar como adictas a la cirugía estética y que incluso precisaran de una evaluación psicológica antes de hacerla o no? Bueno, yo diferenciaría, por un lado, evaluación psicológica. Es raro que un paciente necesite una evaluación psicológica, pero sí que es verdad que yo creo que todos los cirujanos, bueno, yo al menos alguna vez he mandado a algún paciente para saber un poco la opinión del psicólogo o del psiquiatra, o sea, pacientes que, por ejemplo, tienen un trastorno bipolar o que tienen un síndrome ansioso-depresivo bastante importante en tratamiento, porque realmente no sabemos cómo van a reaccionar. El otro caso sería un poco para evaluar la madurez, porque muchas veces nos viene un paciente o una paciente que es joven y que nosotros creemos indicada la cirugía, pero claro, tenemos que estar seguros que, como decíamos antes, es un procedimiento que se realiza en un hospital,
general, que puede tener unas complicaciones, que tiene un posoperatorio, que es una anestesia general, que a veces deja cicatrices y por tanto tenemos que saber que ese paciente tiene la madurez. Respecto a la adicción a la cirugía plástica, yo creo que no hay mucha adicción. Yo creo que es un término coloquial que se utiliza en la calle. Cuando uno ve a otro le dice, ¿eres adicta? Claro, pero es un término coloquial. Lo que ocurre es que cuando el paciente se enfrenta por primera vez a una cirugía estética, tiene miedo. Tiene miedo porque le preocupa cuál va a ser el resultado, le preocupa la anestesia, le preocupa si le va a pasar algo, le preocupa si puede haber complicaciones. Claro, pasa todo el proceso, se ha quedado en general contento y está bien, y entonces eso le hace replantearse, bueno, entonces ahora ya después me operé de mama, sí, ahora he tenido 2 hijos y se me ha estropeado un poquito el abdomen, ¿por qué no hacerme una abdominoplastia? Y son cirugías, muchísimas pacientes se hacen 2 y 3 cirugías, pero es a lo largo de su vida. Eso no se puede considerar una adicción. No es una adicción a la comida que está todo el día comiendo. Eso no se puede considerar una adicción. Bueno, y luego habrá personas que consideren a lo mejor que este tipo de cirugía, como es una cosa, en fin, que podríamos decir en sentido estricto que no es necesaria, pero es que realmente las personas que la demandan muchas veces tienen problemas psicológicos y se encuentran mal psíquicamente y eso les repercute en todo, y probablemente cuando se hacen esta cirugía y se ven bien, su estado anímico y su autoestima mejora espectacularmente, sin ¿no? lugar a dudas. ¿Eso es vuestra experiencia? Eso es sin lugar a dudas, es decir, las pacientes realmente desde fuera muchas veces se puede ver como un poco frívola, como un poco banal, pero la realidad es que todos vemos en nuestras consultas pacientes que, vamos a ver, podemos decir entre comillas que sufren, vamos a ver... No, sin comillas, sufren de verdad. Sí, claro, y entonces que pueden mejorar ese aspecto y que por qué no hacerlo, porque tenemos chicas muy jóvenes con asimetrías, con malformaciones de mamas tuberosas, que no van al gimnasio, que no se pueden vestir, que tienen desproporción entre las mamas y el resto de su cuerpo. Entonces, detrás de cada paciente de cirugía estética hay a veces una inquietud, una historia que hay que entender. No, sí, yo como clínico que he visto muchos pacientes, no de cirugía estética, claro. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando no teníamos buenos láser para el vello en la cara y tal y cual, que tenías que ponerle algunos anticonceptivos y antiandrógenos porque te decían las chicas, es que me tiro por la ventana, y yo, no, antes de tirarte, tómate esto. Claro, el tema del hirsutismo con el Androcuris Liane 35, efectivamente, por ejemplo. Se lo tenías que poner, aunque la indicación era con palico y cañitas, ¿me comprendes? Pero es así. Pablo, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes que se pueden producir cuando se hace una prótesis de mama? Y si esas complicaciones son frecuentes. Bueno, generalmente la cirugía de mama que asocia implantes mamarios son cirugías bastante seguras. Y es verdad que no está exento de ciertos riesgos, pero sí que me gustaría destacar que esos riesgos son bajos, afortunadamente. Pero fundamentalmente los riesgos o posibles complicaciones que tienen que ver con la reacción a cuerpo extraño que produce el implante. Por ejemplo, la famosa contractura capsular, pues no deja de ser una reacción a cuerpo extraño un poco más acentuada, por así decirlo. También se pueden romper las prótesis, es otra de las cosas que la gente cree que no se rompen, que creen que son para toda la vida, pero también se rompen, sobre todo las degeneraciones previas. También pues, pueden haber problemas con la incisión quirúrgica, pues que se infecten los puntos, que se abran, así como que los implantes no queden igualmente simétricos a la hora de la colocación. Entonces parece una asimetría y demás. Pero generalmente son riesgos bastante bajos. Luego también, según la técnica de abordaje, en la mamoplastia de aumento, si es alrededor de la areola, pueden haber alteraciones en la sensibilidad del complejo areola-pezón, pero insisto, para tranquilizar a la audiencia son complicaciones relativamente bajas. O sea bajas y poco frecuentes en general. Y la mayoría tienen un tratamiento
para solventarlas. Muy bien. Juan de Andes, nos has dicho que vamos por la quinta generación en prótesis de mama. ¿Qué material se está utilizando ahora? Bueno, el material es, básicamente, la estructura general de la prótesis es similar, ¿no? Siempre se trata de una cubierta de un elastómero de silicona que envuelve a un gel de silicona. El gel de silicona es un gel que se dice de categoría médica, vamos a decir, no es un gel que las famosas prótesis aquellas de PIP que surgieron, precisamente el problema era ese, ¿no? Que habían sido utilizadas o era un gel que no era de médica con las garantías que supone eso. ¿Eso, ¿no?, te refiere a lo que pasó en Francia? Así a lo que pasó, no quiero decir estas cosas que la gente todavía las nombra mucho, ¿no? Bueno, quiero decir que eso lleva unos estándares de calidad y de marcaje CE, etcétera, etcétera, en el medio en que nosotros trabajamos, y que son las que hay autorizadas por el mercado. Normalmente esa cubierta de silicona pues puede tener 2, 3 capas. Antes a lo mejor había una capa, luego se añadió otra capa, hay capas de diversos materiales, ¿no? Y luego el contenido de gel de silicona. Los geles antes eran unos geles más blandos, más líquidos, vamos a decir, o menos densos, y se han hecho unos geles que ahora llamamos cohesivos, ¿no? que tienden a mantener más la estructura de la prótesis, a que haga menos pliegues, menos ondulaciones. Y bueno, quizá en los últimos años también han salido algunas prótesis que tienen también cierto uso en el mercado, que llevan unas microesferas de aire dentro de la estructura de la prótesis con el fin de disminuir un poco el peso, ¿no? Para el mismo volumen tienen menos peso. Bueno, y luego está pues la variación que ha habido en la cubierta de las prótesis. Inicialmente la cubierta de la prótesis era una cubierta lisa durante muchos años, luego se hizo progresivamente más rugosa, ¿no? Con diversas formas de provocar esa rugosidad, con el fin de que hubiera menos contractura capsular. Una de esas posibles complicaciones que se ha dicho, parecía que la incidencia disminuía con las prótesis texturadas. Y bueno, y en los últimos años, y bueno, con alguna otra cosa que a lo mejor no recuerdo ahora mismo, cambios así que haya habido en esto, pues luego lo que se ha hecho ha sido que ese texturado externo ha ido haciéndose más ligero, microtexturado, nanotexturado, y porque se ha visto que realmente ha habido algunos casos, bueno, que no es, a lo mejor no sé si se comentará o no, después que podían tener relación con algún tipo de reacción a cuerpo extraño, con ese tipo de prótesis, con el texturado, y todas las compañías han ido pasando a hacer ese texturado más ligero, más suave, casi liso, y bueno, hoy día es lo que se usa. También las prótesis anatómicas, que salieron ya hace bastantes años, pero bueno, que se han mantenido ahí en el mercado, que tienen, digamos, una posibilidad mayor de modificar aspectos de la mama cuando lo necesitamos en caso de un aumento de mama. Lo que está claro es que se investiga bastante en todos estos materiales, y podríamos decir, Paloma, que son seguras los implantes mamarios que se emplean actualmente, con total seguridad. Rotundamente, sí. Vale. Rotundamente, sí. Las dos grandes, los implantes se consideran como un medicamento, siguen la misma regulación que el medicamento, y tanto el marcado CE en la Comunidad Económica Europea como la FDA realmente someten a los implantes a un procedimiento exhaustivo antes de su aprobación para comprobar su seguridad y su eficacia. Está eso muy bien. no quiere decir... No sabía eso, que seguían el mismo camino para su aprobación que un fármaco, lo cual la eso FDA y la CE, ciertamente da mucha garantía. Entonces, efectivamente. Luego lo que pasa es que la vida luego después puede... claro. Futuro no sabemos, pero claro, vamos, que gozan actualmente de todas las rotundamente son seguros. Pablo, hay temas que en Internet seguro que hay miles de historias, miles de bulos, que conviene negarlos si no son ciertos. ¿Cuáles serían esos bulos sobre las prótesis mamarias que más circulan por Internet? Pues uno de los que me llamó mucho la atención fue que después de una cirugía en una paciente me preguntó si podía volar, porque pensaba que iban a explotar los implantes, que lo había leído y que bueno, pues si podía montarse en un avión, y bueno, pues claramente sí se puede montar porque no hay peligro de rotura.
Sí, y Pablo, perdona que te interrumpa, pero al hilo de eso, muchas veces es los deportes de riesgo de parapente, por el tobogán de los parques acuáticos, es muy frecuente que los pacientes te lo pregunten, paracaidismo y buceo. Sí, paracaidismo, buceo. Los cambios de presión. Sí, los cambios de presión, y demás, eso por ejemplo. Y luego ya otros que también leemos y que nos comentan en la consulta seguramente pues que si las prótesis duran para toda la vida, evidentemente como es un producto... Es una pregunta que tenía yo aquí. No, pero vamos... Ya lo contestaremos entonces luego, pero por ejemplo también si producen cáncer de mama como tal no, produce algún trastorno asociado a la cápsula, pero cáncer de mama no produce. Pues si interfiere en la lactancia, pues depende, según la técnica que se emplee, pues sí puede verse afectada o no, o por ejemplo, pues si los resultados son siempre muy artificiales, pues depende de la técnica también, de la calidad de la piel y de los tejidos, el grosor y demás. Entonces, pues bueno, aclarar que todos estos bulos pues no dejan de ser eso, mitos. Y Juan de, aunque ya ha comentado algo Pablo, realmente yo creo que algunas mujeres se plantean si una prótesis de mama puede tener algo en relación con la aparición posterior de un cáncer de mama o de otras patologías mamarias importantes. Sí, bueno, eso es una de las cosas que a menudo se preguntan, ¿no?, en las dudas, ¿no? Aunque normalmente cuando hacemos estas cirugías existen los consentimientos informados que en los casos de cirugía de aumento de mama son muy exhaustivos, ¿no? Quiero decir, informan muy bien, ¿no?, de todo y están bastante actualizados. Entonces, hasta la fecha no ha habido ningún estudio que haya relacionado el cáncer con las prótesis o con la silicona, no con llevar la prótesis o con problemas con la silicona. Incluso en los casos en los que se han podido producir roturas de prótesis y ha habido contacto de la silicona, del gel de silicona directo con el tejido, e incluso un paso más allá, que existen pacientes que ya han llevado mucho tiempo las prótesis, no han seguido pues las recomendaciones normalmente de revisiones cada cierto tiempo y han llevado una prótesis rota mucho tiempo y parte de esa silicona a veces se puede captar a través de células de los macrófagos y los llevan a los ganglios linfáticos normalmente próximos, que son los de la axila. En esos casos los pacientes pues tienen ahí como un cuerpo extraño, vamos a decir, pero eso es, hasta ahí es donde para, ¿no?, el problema. O sea, el problema no hay relación. Es un cuerpo extraño, no hay relación, e incluso algún estudio último que yo he revisado y tal, y incluso de Estados Unidos, pues dicen que se han hecho estudios grandes y las pacientes no es que tengan mayor incidencia de cáncer de mama o menor, que no hay incidencia, pero que muchas veces los diagnósticos son más precoces porque las pacientes hacen algunas revisiones, las que siguen las revisiones y van de vez en cuando y se hacen una ecografía y tal, a veces se encuentra antes alguna patología que la paciente que no lo lleva, o sea que en ese sentido no es negativo, es positivo, sí, en ese sentido en general. Y Paloma, ¿son para toda la vida los implantes o no son para toda la vida? No. ¿Para cuánto tiempo son? No lo son. Bueno, es difícil predecir la vida útil del implante y cuánto va a durar. Yo pienso que depende de una persona a otra. Es evidente que cuanto más tiempo lleva una persona los implantes, pues las posibilidades de complicaciones mecánicas, es decir, de ruptura, indudablemente son mayores. Hemos pasado de que antes el paciente venía a la consulta y decía son para toda la vida, a que ahora dicen me los tengo que recambiar cada 10 años. No, los implantes se recambian cuando están rotos. Yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que a partir de los 10 años, donde hay estudios que hablan de una rotura de entre un 6,6 y un 10%, ya sí que se hacen, pues como decía Juan de, un seguimiento todos los años o cada 18 meses del implante, pero depende mucho, incluso cuando vemos pacientes que se le ha roto un implante y hace 15, 16 años que se operó, vemos uno roto y el otro no. Porque, es claro, decir, es difícil predecir y varía de una paciente a otra. Pero o sea, a la paciente hay que decirle que
tiene que dejar la puerta abierta a un recambio. Creo que al hilo de lo que decía Pablo antes, una de las complicaciones indudablemente es la posibilidad de necesitar una segunda cirugía. También depende de la edad, claro. No es lo mismo que te operes con 55 años que con 20, tiene mucha más probabilidad de tener que recambiarse el implante la paciente de 20 años. Total, pero que, o sea, que de entrada no son para toda la vida y que a partir de los 10 años hay que revisar con cierta periodicidad. Sí. Bueno, eso es lo que la recomendación que yo sigo. Sí, claro. Tengo que recordar que hay otras prótesis que se utilizan en el organismo y que también necesitan cambiarse. Lo que pasa es que en muchos casos las prótesis estas se ponen a personas ya de edad avanzada, como son prótesis o por problemas, ¿no? Prótesis de cadera, y cualquier prótesis articular, incluso también sufren aflojamientos, sufren un desgaste material o el hueso en el que están y necesitan un recambio. O sea que hay que meterlas dentro de ese concepto de prótesis del general. Claro, son cuerpos extraños. Todas las prótesis realmente tarde o temprano hay que cambiarlas. De hecho, a muchos, por lo que tú comentabas, Juan resulta que le dicen no te operes todavía de la rodilla a ver si aguantas 5 años para no tener que eso. Claro, operarte 2 veces. Sí. Pablo, ¿qué problemas pueden ocasionar los implantes a medio y largo plazo? Pues un poco al hilo ya de lo que había comentado Paloma y Juan de, fundamentalmente la ruptura es uno de los problemas a medio y largo plazo, de ahí las recomendaciones en los estudios pues, cada 2 o 3 años con resonancia y ecografía, así como la contractura casular que puede ocasionar pues, deformidades, dolor en la paciente, pero que afortunadamente pues, con una cirugía de revisión se puede solventar de una manera exitosa, o sea que tranquilidad absoluta. Muy bien, o sea que realmente no hay grandes problemas. No. Y Juan, los problemas que pueden surgir, los riesgos de la cirugía estética de la mama, de un implante, serían los propios de la intervención, sin más historias ni más nada, o hay alguno más específico? Vamos a ver, los riesgos, hay que llamarle bueno, los riesgos en general es pensando que puedas tener un problema, ¿no? O un mal resultado. O sea, separamos lo que son las complicaciones, que son cosas que surgen relacionadas con la intervención que tú has hecho, que pueden y que interfieren, ¿no? Digamos, en el resultado, pueden producir efectos secundarios. Esas complicaciones, pues en muchos casos existen, y por eso las ponemos en los consentimientos informados y decimos si son muy frecuentes, poco frecuentes y tal. Pero las complicaciones en general, como se ha comentado antes, en la mayoría de los casos habrá que trabajar algo más, habrá que hacer algún procedimiento complementario, habrá que dar algún tratamiento a lo mejor no usual, pero se solventan y al final se consiga el resultado. Es decir, una complicación. Ahora, en cambio, un riesgo es de sufrir algo pues, o muy inesperado o que realmente termine pues, produciendo un daño y algo. Y entonces los riesgos son mínimos, pero sobre todo los riesgos se minimizan, pues vamos a ver, eligiendo a una persona que tenga una buena formación, que sea un especialista, que tenga, en fin, que una pauta de formación continua, de tal, haciéndolo en medios adecuados. Con eso, el riesgo potencial que existe, que siempre existe, porque no existe el riesgo cero, pero ese riesgo de realmente tener una complicación, llámese, ahora por ejemplo, por especificar alguna, ¿no? Que digas, mira, una pérdida de sensibilidad definitiva en una mama, pues es raro, ¿no? Pero puede ocurrir. Bueno, pero tú lo minimizas con una técnica adecuada, con un cuidado posoperatorio adecuado, cuando esas cosas se dan, pues esos riesgos se reducen muchísimo. Entonces, riesgos generales de operaciones de mama es que hay muchos, ¿no? Podríamos a lo mejor comentar y pienso que llevaría mucho tiempo, ¿no? Los riesgos de la mamoplastia de aumento, pues bueno, pues ya se han podido comentar. Alteraciones cicatriciales pocas, infecciones muy pocas, algún hematoma que se resuelve de forma inmediata quirúrgicamente. Que la persona que decide hacer todo lo que tiene que ir es a una persona que lo estáis comentando, que sea un especialista en cirugía plástica y que esté formado y que tenga su experiencia. Bueno, ¿no? Si tú así siempre minimizas ya los riesgos de forma importante. Luego, hay riesgos que no podemos dejar en cero, ¿no? Pero que, como he dicho, cuanto mejor lo hagas, con más cuidado y con mejor seleccionar al paciente y no sobreindicando, que esa es otra de las cosas, que muchas veces pensamos, es que solo con las prótesis, a veces a lo mejor intentamos solucionar con las prótesis cosas que necesitan prótesis y algo más, o algo diferente. Entonces,
no dejarte llevar, no porque el paciente quiere hacer una cosa, sino porque tú eres el que diga, mira, esto quizá es conveniente o no es tan conveniente para ti, ¿no? Sí, o sea, que hay que orientarlo. Exactamente, exactamente. A mí me gustaría hacer un inciso a colación de lo que ha comentado, y es que para la audiencia muchos de los riesgos, complicaciones y demás se ven fundamentalmente acrecentados por el consumo del tabaco, que hoy en día es un consumo que está muy extendido y que para nosotros supone un problema que añade. Sí, pero fíjate, no aquí hemos hecho algún programa sobre adicciones y hemos hablado de tabaco y, por ejemplo, siempre hay que dejar de fumar de sí o sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en la oftalmopatía de Gray, en muchas enfermedades, pero no sabía yo, por ejemplo, que en la cirugía de la mama, de una prótesis de mama, tenía, o sea, era tan resaltable como eso. O sea, tenéis ahí un problema, claro. Sí, sí, sobre todo. La nicotina es un vasoconstrictor periférico. Entonces la piel produce una isquemia. Entonces todos los procedimientos, sobre todo los que cursan con despegamiento de tejidos, como por ejemplo quizá por ejemplo, una mamoplastia de reducción, que ya cortas tejido, que tienes, como llamamos, colgajos, elementos de tejido que los desplazan mucho de un lado al otro, alteramos su vascularización, no digo ya en una abdominoplastia o en una ritidectomía, un lifting, ¿no? En eso debe estar absolutamente contraindicado, es decir, ¿por qué? Porque son los que más riesgo tienen, ¿vale? La mama pues es un riesgo, vamos a decir, general, en una prótesis, porque el despegamiento de tejidos es menor, pero siempre es un elemento negativo, pero sobre todo en esas, nosotros tenemos la dificultad de dejar una cicatriz muy buena cuando debíamos dejar las cicatrices peores del mundo, porque nuestro trabajo consiste muchas veces en cerrar una cosa que no se puede cerrar, en traer tejido de otro sitio para cubrir el tejido de la zona, y eso va en contra de tener una buena cicatriz, ¿no? A pesar de eso lo intentamos, ¿no? Y muchas veces lo conseguimos, ¿no? Pero no es bueno. Y entonces todo lo que provoque movilización de tejidos y alteración de la vascularización, pues se ve acrecentado el efecto secundario del tabaco. Una mujer, por ejemplo, Paloma, que se quiera hacer una prótesis de mama, ¿cuál es el tiempo promedio de recuperación para decir me voy a trabajar o puedo hacer deporte, en fin, tiempo medio? Yo a mis pacientes les recomiendo no trabajar en una semana. Después, a la semana, el dolor ya claramente ha cedido prácticamente. No quiero decir que a lo mejor no necesiten algún analgésico, y si no es un trabajo que necesite demasiado esfuerzo, al octavo día se pueden recuperar, se pueden incorporar su trabajo. Si es un trabajo que requiera un esfuerzo especial, o por ejemplo simplemente el oficio de peluquería, que realmente pues utilizan mucho el pectoral y los brazos, pues a lo mejor les recomiendo esperar unos 12-15 días. Para hacer deporte les recomiendo esperar varias semanas, entre 6 y 8 semanas. Ahí yo soy muy estricta con mis pacientes. No, pero también pasa, te operas de apendicitis y tal, y para andar nada al día, bueno, pero a caminar desde el primer día. Pero hacer deporte, por ejemplo, también te recomiendan un periodo de tiempo bastante más largo. Sí, pero a la semana una paciente ya está bastante recuperada, y al octavo día, si es un trabajo que hace sentada, de ordenador, las dejo conducir también, puede incorporarse. Y en el deporte sí que le digo que espere un poquito más, unas 6 semanas. Muy bien. Pablo, imaginemos que una mujer quiere hacerse una reducción de mama. ¿Es más complicado hacer una reducción que un aumento del tamaño? ¿Cómo se hace? ¿Qué quitáis? ¿Qué estructuras quitáis y qué resultados obtenéis? Bueno, una reducción de mama, comúnmente la mamoplastia de reducción que había comentado Paloma, pues fundamentalmente es quitar volumen a la vez que realzamos y estilizamos la figura, la forma global de la mama en un canon de belleza establecido por la cultura, por así decirlo. Entonces, es un procedimiento que, al ser invasivo, se realiza con anestesia general y tiene una serie de incisiones más o menos establecidas, y que en función de la cantidad de tejido, pues piel, fundamentalmente grasa, y tejido de mama, tejido glandular, en función de la cantidad, así se establecerán las cicatrices o las incisiones necesarias. Pues pueden ser desde alrededor de la areola y una vertical hasta la famosa T invertida o cicatriz en ancla. En función de eso, pues por eso es muy recomendable que sea evaluada por un cirujano que entienda de este procedimiento. Y bueno, realmente luego también, a la vez que realzamos, hay que elevar la areola y el pezón, que habitualmente están caídas, y bueno, pues es un procedimiento, como digo, que requiere su ingreso, su hospitalización
y que son muy agradecidas a aquellas pacientes que realmente se operan por dolor de espalda, puesto que alivian las molestias y mejora mucho su calidad de vida. Sí, de eso ahora hablaremos porque miraremos a ver si en esos casos, digamos, sanidad cubre esas intervenciones, luego lo hablamos. Juan de, vamos a ver, hay chicos jóvenes que tienen ginecomastia, de hecho algunos los vemos los endocrinos porque pueden ser por alteraciones hormonales, pero la mayoría de ellos no tienen ninguna alteración hormonal, pero sin embargo le ocasionan problemas psicológicos importantes en muchos de ellos. De hecho, por ejemplo, en el verano pues no quieren ir a la playa, etcétera. ¿En qué casos se pueden operar y qué se hace en estos casos? Bueno, pues como te has comentado, la ginecomastia, bueno, hay veces que no encontramos relación, ¿no?, con ningún factor externo claramente, pero bueno, es que nosotros diferenciamos normalmente dos tipos de ginecomastia, la ginecomastia, digamos, idiopática o vera, como le llamamos también, que es un poco la que puede tener un origen en una pequeña disfunción hormonal, ¿no?, en la juventud, o incluso la de los niños pequeños, ¿no?, con la lactancia. Esa se quita, la de la juventud hay veces que se resuelve y hay veces que no, que se mantiene en el tiempo. Entonces, también depende, lógicamente, la palabra ginecomastia incluiría que haya un aumento del tejido mamario. El problema es que a veces junto a la ginecomastia también hay un aumento del tejido graso de la mama. Entonces tenemos ginecomastias que son mixtas, que tienen un exceso de volumen de tejido glandular y graso, otras que son a lo mejor predominantemente grasas, y algunas que son justo al revés, ¿no?, que son más limitadas o más pequeñas, más centradas en la área del pezón, pero que suelen ser más glandulares. Entonces, ese tipo de ginecomastia glandular en la cual, ¿no?, el paciente, digamos, se supone que no ha contribuido, ¿no?, de forma activa a la formación, como el paciente que puede tener un exceso de peso y tal, pues son las que tendrían una indicación quirúrgica, pero claro, estas son las indicaciones, como veréis en lo de la mama, son indicaciones relativas, pero hay algunas que, bueno, que están claras, ¿no?, que son cuando ya la mama tiene, o sea, el paciente realmente tiene un aspecto de mama femenina marcado, porque la mama puede llegar hasta desde una pequeña, como tú dices, aumento, y que, bueno, pues en vez de ponerte una camiseta te pones una camisa y ya vas bien, pero hay gente que ya se pone la camisa y ya tampoco va bien, y que ya al final pues no sale tampoco porque tiene que ponerse algo para oprimirse la mama para que no le pregunten de qué sexo es, ¿no? Y ese tipo de patología pues sí que tiene una indicación quirúrgica, no ya digo más estética o más reparadora, incluso en algunos casos pues a nivel del servicio sanitario, vamos, del servicio de salud también. Sí, porque yo conozco, vamos, chicos que nosotros veíamos en la consulta que descartábamos problemas endocrinos y tal, y los derivábamos y vosotros lo habéis intervenido. Muchos vienen o bien de la ginecomastia de la adolescencia que ha persistido, pero muchos otros hay otros factores, hay un montón de factores medicamentosos de determinadas formas que se utilizan para enfermedades, como, no sé, para las cimetidinas y similares, o hay otros relacionados con algún tipo de enfermedades, con hipertiroidismo, con cosas. Hay una batería de cosas que tenemos que descartar, ¿no?, que no tenga ninguna de esas enfermedades, que no tome tal, productos que se toman, productos de gimnasio para aumentar la masa muscular, que también afectan, o sea que digamos, esa ginecomastia que llamamos secundaria, ¿no?, a la toma de fármacos o alguna patología, pues hay que descartar patología. Por el tema de los suplementos que toman mucho también, para los gimnasios. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, CanSalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hoy vamos a hablar del aceite de oliva virgen. Aceite de oliva, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Aceite de oliva virgen y sobre todo aceite de oliva virgen extra. Ese es el que hay que comprar y el que nos debemos tomar con los alimentos porque él en sí ya es un alimento extraordinariamente beneficioso para la salud. A ver, ¿qué nos aporta? Pues mira, es fundamentalmente grasa, prácticamente el 100%, luego veremos que tiene pequeñas cantidades de otras sustancias. Pero esa grasa, aproximadamente el 80% de esa grasa es ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado. Ese ácido graso, fíjate, sube el colesterol bueno, baja el colesterol malo, disminuye la inflamación, previene el estreñimiento y por tanto tiene una serie de acciones beneficiosas tanto en las enfermedades cardiovasculares como incluso en el cáncer, porque también disminuye la inflamación y la inflamación está en la base de muchas enfermedades. Esos serían los macronutrientes, que contiene un macronutriente que es la grasa, ¿vale? Pero luego tiene también vitaminas y minerales.
Por ejemplo, es muy rico en vitamina E, que es un potente antioxidante y hace que los ácidos grasos que tiene el aceite se oxiden bastante menos. Tiene la provitamina A, que es los betacarotenos, que luego el organismo la transforma en vitamina. Y luego tiene compuestos fenólicos, que eso son pequeñas sustancias que le llaman no nutrientes, pero que realmente son, yo le llamaría otros componentes esenciales de los alimentos, porque se ha visto que estos compuestos fenólicos disminuyen de manera importante el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, y tiene carotenoides. Vale, ¿y más o menos qué cantidad deberíamos de tomar? Pues deberíamos de tomar un mínimo de unos 30-40 centímetros cúbicos al día. No hay ningún problema en tomar 50 o 60 centímetros cúbicos al día dentro de una alimentación mediterránea, porque eso siempre y cuando que no engordemos. O sea, la clave está en no tomar tanta cantidad. Es un alimento muy calórico, tiene 9 calorías por gramo porque es grasa pura, pero 50, 60, 40 centímetros cúbicos al día es una cantidad muy buena para la salud. Y como en otro vídeo hablando de las nueces hemos dicho, en el estudio Predime se comprobó que haciendo dieta mediterránea suplementada en aceite de oliva virgen extra, pues disminuía el riesgo de enfermedades cardiovasculares de manera muy importante. ¿Y por qué haces este énfasis en lo de virgen extra? Vamos a ver, mira, el aceite de oliva, cuando uno va a la tienda y compra aceite de oliva, esa es una mezcla de aceite de oliva virgen con aceite refinado, y el aceite refinado es un aceite que ya nutricionalmente le han quitado gran parte de los polifenoles, de los carotenoides, de las sustancias realmente beneficiosas que tiene, además de los ácidos grasos. Por tanto, el aceite de oliva virgen es el zumo de la aceituna, y el virgen extra es que tiene una acidez menor de 0,8, eso quiere decir la grasa la grasa son los triglicéridos, que serían 3 ácidos grasos unidos al glicerol, una molécula. Para que estén así y no salgan los ácidos grasos y no se rompan, como si quitáramos un dedo, es un ácido graso que se ha roto, ¿no? Que se ha desgajado de los triglicéridos. Entonces tiene que recogerse la oliva en el momento justo, que se haya criado esa aceituna en el momento justo, y luego que cuando se fabrique el aceite se haga de una manera que no se rompan esos triglicéridos. Cuando, dependiendo del número de ácidos grasos libres, es la acidez. Más ácidos grasos libres, mayor acidez. El aceite de oliva virgen extra tiene una acidez menor de 0,8, es decir, todo perfecto y muy pocos ácidos grasos que se han soltado. En resumen, aceite de oliva virgen o virgen extra, extraordinariamente beneficioso para la salud, a consumir todos los días una cantidad mínima de 40 centímetros cúbicos. Muchas gracias. Bueno, pues aquí en la mesa está todo el mundo de acuerdo en que hay que tomar por lo menos lo que he dicho, 40 o 50, incluso a veces más, centímetros cúbicos de aceite de oliva virgen extra, que realmente es una maravilla para la salud. Pero nosotros vamos a seguir con la mama, Paloma. Vamos a ver, muchas mujeres se hacen una reducción de mama por estética, pero hay mujeres realmente que tienen unas mamas tan grandes que le ocasiona, y se ha comentado antes, dolores de espalda bastante importantes. ¿En qué caso estaría indicada una reducción de mama por estos dolores? Si es frecuente esta situación y si en estos casos lo financia la sanidad pública. Bueno, la hipertrofia mamaria es frecuente y las grandes gigantomastias las financia la Seguridad Social, y hay unos criterios estandarizados para que entren dentro del servicio, o sean asumidos por el Servicio Murciano de Salud, que es que la distancia desde el hueco external al complejo areola-pezón sea mayor o igual de 30 y que tengan una reducción estimada de 800 gramos por mama, porque claro, esto estamos hablando a lo mejor de una mujer que ya a lo largo de toda su vida ha tenido una hipertrofia, tiene más de 50 años, empieza a sufrir dorsalgias, se le clavan los tirantes de sujetador, son los que cubren, pero
Yo diría que luego hay otro grupo de pacientes. Yo, por ejemplo, hago mucha reducción de mama en paciente joven y no es una paciente estrictamente de estética, es una paciente que tiene una desproporción entre su mama y el resto de la anatomía. Y créeme, Juan, que les causa un gran sufrimiento, ¿eh? O sea, cuando una chica que ha tenido ya una hipertrofia puberal, desde la pubertad ya empieza arrastrando unas mamas grandes que les impiden hacer deporte, le condiciona mucho la forma de vestirse, se compara con las demás, acude para hacerse una reducción y es una cirugía reparadora, aunque no le duela la espalda. No, sí, vamos, yo lo veo totalmente claro y además conozco chicas que estoy seguro que es lo que tú dices, y aparte de que a largo plazo ese peso le va a producir molestias en la espalda. Luego, bueno, podemos añadir también enfermedades de la piel, muchas veces se acompañan de hidroxiadenitis, se acompañan de intertrigos candidiásicos, infecciones. Sí, eso lo hemos visto en el pliegue. Es una cirugía que en todas las edades, y pese a que deja cicatrices antes, como decía Pablo, deja altamente satisfecha a la paciente. Yo creo que ninguna paciente se arrepiente, ninguna. Y luego me llama la atención que haya unas medidas desde el esternón hasta el cnono, que me parece bien, porque claro, uno si no diría, y hay que poner unos parámetros, claro, ¿no? hay que efectivamente. Vamos a ver, Pablo, vamos a imaginarnos una mujer con cáncer de mama que se ha intervenido quirúrgicamente de la mama. ¿En qué caso está indicada la cirugía de reconstrucción de la mama de forma inmediata y cómo se hace? Bueno, pues la reconstrucción de mama es un proceso o un procedimiento que es fundamental, ¿no?, dentro del abordaje global de esa paciente que tiene que pasar por un episodio tan traumático como el diagnóstico y tratamiento de un cáncer. Pues es un procedimiento tan importante de que la mujer se vea restablecida su anatomía, sobre todo para luego la recuperación y sobre todo la recuperación anímica, puesto que es un varapalo bastante severo. Entonces, ¿cuándo se indica la reconstrucción inmediata? Pues siempre que se pueda. Es decir, en aquellos casos en los que vaya a recibir tratamientos complementarios de estilo radioterapia o el tumor tenga una localización tan grande y tan pegada a la piel en determinados cuadrantes que sea necesaria la retirada de la piel, algunas veces pues se prefiere realizar una reconstrucción con implante o con tejido propio, o se prefiere esperar en función de, como digo, también teniendo en cuenta las preferencias de la paciente, porque hay pacientes que no quieren reconstruirse de entrada. Entonces, todo esto se comenta en un comité de mama, que Juan de Dios está presente, y bueno, pues entre ellos oncólogos, radioterapeutas, cirujanos generales y cirujanos plásticos, pues se decide un poco el tratamiento a convenir, pero siempre que se pueda, reconstrucción inmediata. Sí, nosotros hicimos un programa sobre cáncer de mama hace unos meses que estuvo José Luis Alonso y bueno, nos habló efectivamente de lo que tú acabas de comentar, de los comités interdisciplinares que no se toman medidas un médico que se ha levantado esa mañana y piensa voy a hacerle esto a este. No, que eso está todo protocolizado, todo está y se discute en el comité. Efectivamente, sí. Tú, Juan de Dios, tú estás en ese comité, ¿no? Sí. Han dicho, ¿y cuándo estaría indicada la reconstrucción de la mama, pero no de forma inmediata, sino de forma diferida? Bueno, inicialmente en los casos en los que no es inmediata, ¿no? Hoy, en general, la reconstrucción diferida se puede hacer cuando se quiera y de lo único de lo que depende es de la cantidad de qué tejidos hay disponibles para realizar la reconstrucción. La reconstrucción se pueden utilizar dos tipos de reconstrucción, una con tejidos propios o autólogos que llamamos del paciente y otra con prótesis o expansores, es decir, según el caso, la disponibilidad, el morfotipo de la paciente y algunas otras circunstancias como el que haya llevado radioterapia, la situación en la que se encuentre el tejido, la piel, pues entonces se puede elegir un tipo u otro de reconstrucción más conveniente para esa persona. En cuanto a reconstrucción diferida, no tienes la limitación que ocurre, por ejemplo, en la inmediata, que es que pueda interferir
situación. Es decir, el principio básico en la reconstrucción de la mama siempre ha sido, y lo hemos tenido claro los cirujanos plásticos, es no interferir en el tratamiento del cáncer de mama. Es decir, todo lo que hagamos que se pueda hacer y que no interfiera, que no retrase o que no pueda producir una barrera para la reconstrucción mamaria. Entonces, la diferida pues ni siquiera tiene esa situación, es cuando ya la paciente pues ha pasado su tratamiento complementario, su quimioterapia adyuvante, su radioterapia, etcétera, etcétera. Y entonces, por lo tanto, en todos los casos, lo único que limita o qué casos no se podría hacer una reconstrucción diferida es cuando la paciente, que pueden ser muy pocos, pero desgraciadamente hay casos en los que a lo mejor no tienes una buena técnica para esa paciente porque es muy delgada, no tiene tejidos autólogos, la piel está en unas condiciones malas, tiene poco tejido graso en la zona alrededor, si quieres utilizar un tejido a lo mejor está afectado por otra intervención, y hay casos en los que le puedes decir al paciente, es que no tiene usted a lo mejor una buena salida, ¿no? Una buena reconstrucción porque a lo mejor nos falta el tejido, las condiciones y tal. Pero son casos muy que eso, bueno, desgraciadamente alguna vez se dan, ¿no? Que tienes que decirle al paciente, ¿por qué yo no puedo, me pueden hacer la reconstrucción que le han hecho a mi amiga o a mi familiar o al conocido? Pues mire usted, pues ya quisiéramos, pero es que no se puede. Pero son casos muy pequeños, muy pocos. Bueno, yo decía al principio que íbamos a hablar de la cirugía también de la cara, pero el tiempo se nos ha pasado totalmente, llevamos ya 1 hora, lo dejaremos para un programa futuro. Y entonces lo que os pido es que mandéis un último mensaje sobre el tema que estamos tratando de la cirugía, sobre todo de la mama, tanto estética como reconstructiva, para terminar el programa. Paloma. Bueno, yo le diría a las pacientes que las pacientes vienen, el perfil de paciente que viene ahora a la consulta es una paciente que ya está muy bien informada, pero que cree que, por ejemplo, todas las mamoplastias de aumento son iguales, o todas las mamoplastias o las mastopesias de aumento, las mamoplastias de reducción son iguales, entonces que deben de ponerse en manos de un buen profesional, ir sin dudas o con las mínimas dudas a la cirugía y que les sepa transmitir bien las expectativas y que estudie e individualice bien, su caso. Eso sería el mensaje final, pero que desde luego pueden estar muy tranquilas. En general, la cirugía estética es una cirugía segura, donde ponemos absolutamente todos los medios y, hombre, no vamos a decir que no puede haber complicaciones, puede haberlas, pero si estás en manos de un buen profesional, sabes hacer la cirugía y resolver las complicaciones. Muy bien. Pablo. Bueno, pues un poco al hilo de Paloma, fundamentalmente siempre el objetivo ha sido un objetivo estético, ¿no? Conseguir la mejoría estética, pero sí que en los últimos años se ha sido, a raíz de tristes hechos, pues sobre todo el tema de la seguridad y reducción de las complicaciones es una de las cosas que nos atañe y nos preocupan a todos los profesionales, puesto que al ser cirugía, entre comillas, muchas veces la estética y la reconstructiva, con un carácter más o menos electivo o diferido y demás, pues siempre queremos elegir el momento preciso en el cual las complicaciones sean menos riesgosas, pero sí que últimamente también está muy demandado que los resultados sean pues más naturales y así más duraderos. Y bueno, pues en investigación y desarrollo hay múltiples tecnologías que cada día nos vienen al hospital y otros compañeros de los congresos a ofrecernos, a conocer este dispositivo, otro que nos asiste en ciertas cirugías y que pues aumentan los resultados y sobre todo la seguridad. Muy bien. ¿Y Juan de? Muy bien, pues bueno, no sé, es difícil decir algo más, pero bueno, que quizá pues eso, lo más importante es que la individualización de los casos, que los pacientes consideren que su caso es un caso totalmente, inicialmente diferente a todos los demás, que por lo tanto no se pueden fijar en el resultado bueno o malo de otro paciente y tal, sino que, y en ese sentido, pues expresar cuáles son sus necesidades, tener una consulta como debe de ser, que hoy día pues se frecuenta también el hecho de consultas rápidas, consultas que no se cobran, consultas que te las da alguien que no es el que te va a intervenir. Todas esas cosas se deben de evitar. Y así, pues entiendo que el paciente va a salir bien informado, el cirujano, que es el que va a realizar la intervención, también habrá asumido su responsabilidad y por lo tanto habrá tenido claro que la indicación que ha hecho es correcta y pues así es como se obtiene el éxito mejor que se espere.
Muy bien, bueno, a mí realmente, que ya he hecho muchos programas, me parece un programa muy interesante, que a la gente le va a gustar mucho porque, bueno, habéis realmente resuelto prácticamente la inmensa mayoría de las dudas que le pueden surgir a la gente. Un programa muy práctico y yo me quedaría con el mensaje que habéis dicho los tres. Primero, que es una cirugía que debe de hacerla un especialista en cirugía plástica, y segundo, que como decía Juan de, hay que individualizar los tratamientos y no fijarse que si me ha ido bien o me ha ido mal en la vecina, ¿no? Que esto, cada persona es absolutamente distinta y que el profesional que la va a operar tiene que estar muy bien formado. Por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal de salud, Cansalud, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.